El viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar las últimas hojas del otoño. En la base militar, entre filas perfectamente alineadas y uniformes impecables, un hombre caminaba con la mirada fija en el horizonte. Su nombre era Julián Echevarría. Tenía 40 años, la espalda recta como una espada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. A simple vista, parecía invencible, pero por dentro era un hombre cansado, desgastado por años de guerra, por la distancia de su familia, por la culpa. Durante 12 años, Julián había servido a su país en misiones de alto riesgo, países que la mayoría no podría ubicar en el mapa, rostros que se difuminaban en su memoria, explosiones que aún le retumbaban en los sueños. Su esposa, Lorena, le había prometido esperarlo. Le decía que cuidaría de su hija, la pequeña Emma, que apenas tenía 6 meses cuando él fue enviado por última vez. «Prométeme que no la vas a dejar sola», le pidió él aquella noche en que partió, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Lorena asintió abrazándolo fuerte, pero las promesas también pueden marchitarse con el tiempo. 12 años después, el rostro de Julián estaba más envejecido de lo que debía. Las cartas de Lorena se habían vuelto escasas, hasta que un día simplemente dejaron de llegar. El protocolo militar no le permitió volver ni investigar demasiado. Solo sabía que su hija seguía viva. Y eso, se decía a sí mismo cada noche, era suficiente para seguir respirando. Ahora que su baja definitiva había sido aprobada, Julián regresaba a casa con una mezcla de ansiedad, miedo y esperanza. Un cóctel emocional que hervía en su pecho. Imaginaba a Emma ya adolescente, quizás de cabello largo como su madre, tal vez con su misma sonrisa. Pensaba abrazarla y pedirle perdón por no estar allí cuando aprendió a caminar, cuando dijo su primera palabra, cuando se cayó de la bicicleta o lloró por alguna pesadilla. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que encontró. La casa en la que vivía su familia seguía en pie, pero no era un hogar. La pintura estaba desconchada, las ventanas rotas, el jardín convertido en un terreno árido. No había autos ni bicicletas, no había risas, ni música, ni una señal de vida amorosa, solo un silencio triste y una sombra en la ventana. Julián tocó la puerta, esperó, nada. Tocó otra vez, una voz cansada y amarga se escuchó al otro lado. «¿Quién es? Soy yo, Julián». Silencio, luego un portazo seco, pasos apurados, y la puerta se abrió solo una grieta. Lorena, su rostro había cambiado. El maquillaje barato apenas ocultaba los rastros de una vida que parecía derrumbarse lentamente. Tenía las ojeras profundas, la expresión endurecida, y una incomodidad brutal en los ojos. «No te esperaba», dijo, casi con desprecio. «No sabía que tenía que avisar para volver a ver a mi hija». Ella chasqueó la lengua y abrió del todo. La casa olía a humedad, cigarro y comida descompuesta. «¿Dónde está Emma?», preguntó Julián, tragando saliva. «En su cuarto. No sale mucho». Se volvió rara, respondió Lorena sin mirarlo, encendiendo un cigarrillo como quien se refugia en su última trinchera emocional. Julián cruzó el pasillo y se detuvo frente a una puerta cerrada. Escuchó movimientos leves, respiraciones entrecortadas. Abrió despacio y el alma se le desmoronó en un solo segundo. En una esquina del cuarto, con la luz apenas iluminando su silueta, estaba Emma, su hija, pero no como él la había soñado. La joven, ahora de 12 años, estaba en cuclillas sobre el suelo, al lado de un pequeño plato metálico, de perro. Dentro había restos de lo que parecía comida de lata. Emma tomaba pequeñas cucharadas con la mano, como si eso fuera normal. «¡Emma!», exclamó él, aterrado. La niña se giró lentamente. Tenía la cara sucia, el cabello enredado, la ropa suelta y vieja. Pero lo más doloroso no fue eso, fue su voz. La forma en que dijo: «Papá, ¿eres real o también vienes a gritarme?». Julián sintió que el suelo le faltaba. El aire se volvió espeso, irrespirable. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin pedirle permiso. Corrió hacia ella, cayó de rodillas y la abrazó con fuerza. Soy yo, mi niña, soy tu padre». Emma no supo cómo reaccionar, se quedó rígida, con los ojos abiertos como platos. «¿Tú no vas a castigarme por comer?», susurró. Fue ahí cuando Julián lo entendió.
Algo terrible había ocurrido en su ausencia, algo que lo superaba, algo que dolía más que cualquier bomba, más que cualquier bala en la pierna, y lo peor, estaba por descubrirse. Esa noche no pudo dormir. Julián permaneció junto a la cama de Emma, que ahora estaba cubierta con mantas limpias, en una habitación que había logrado ventilar. Ella dormía profundamente, como si su cuerpo al fin reconociera una tregua. Mientras tanto, él miraba al techo apretando los dientes. ¿Qué había pasado todos esos años? ¿Dónde estaba Lorena cuando su hija comía comida de perro? ¿Qué clase de monstruo dejaba que una niña viviera así? Al amanecer, se levantó con una determinación nueva. Iba a proteger a Emma a toda costa, iba a buscar respuestas, iba a confrontar a su esposa, y si era necesario, iba a arrasar con todo para salvarla. Lo que no imaginaba era que la verdad que estaba por descubrir dolería más que todo lo que había vivido en la guerra. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de las persianas oxidadas, cuando Julián bajó las escaleras, con el corazón golpeando su pecho como si fuera a estallar. La noche anterior había sido una pesadilla, pero lo que más le dolía no era lo que había visto, sino lo que había sentido en la mirada de su hija: resignación. Como si lo que le había pasado fuese normal, como si comer comida de perro y dormir sobre cartones fuese parte de la vida. Y eso no era culpa de la pobreza, era culpa del abandono. Lorena estaba en la cocina, en bata, preparando café instantáneo, como si todo fuera una rutina cualquiera. La televisión sonaba de fondo, repitiendo noticias irrelevantes, mientras ella pasaba las páginas de una revista vieja, con los ojos muertos. «Tenemos que hablar», dijo Julián con una voz tan grave que parecía arrancada del fondo de una trinchera. Ella ni lo miró. «No empieces, apenas llegas y ya vienes con aires de padre perfecto. ¿Me estás diciendo que lo que vi anoche es normal? ¿Que tu hija, nuestra hija, coma comida para perro, es parte de tu nueva vida?» «No sabes nada, Julián», respondió ella, finalmente volteando, con una mezcla de rabia y tristeza acumulada en los labios. «No estuviste aquí, no sufriste lo que yo sufrí. 12 años sola, criando a una niña con nada en los bolsillos. Nada. ¿Y qué hiciste cuando dejaste de escribirme? Cuando dejaste de responder las llamadas de la base?» La voz de Julián se quebró. «Por primera vez, yo creía que estaban bien, confié en ti». Ella rió, amarga. «¿Y tú crees que confiar en mí te convertía en un buen padre? ¿Sabes cuántas veces Emma me preguntó por qué no estabas? ¿Por qué su papá no venía a su cumpleaños? ¿Sabes lo que se siente tener que inventar excusas mientras yo...?» Se detuvo. Julián la observó con atención. Había algo más, una sombra detrás de sus palabras. «¿Mientras tú qué?» Lorena desvió la mirada. Por un instante, la coraza de odio se resquebrajó y algo más oscuro asomó por su rostro. «Culpa, vergüenza. Yo no estaba preparada para ser madre», confesó, apenas en un susurro. «No como tú creías. Yo nunca quise esta vida, Julián. Nunca pedí criar a una niña sola mientras tú estabas allá, jugando a los héroes». «¿Jugando a los héroes?» Él se acercó apretando los puños. «Vi morir a mis amigos. Pasé noches enteras sin saber si volvería a casa. ¿Y tú lo llamas jugar? ¿Tienes idea del infierno que viví para asegurarles un futuro? Y yo viví otro infierno aquí», gritó ella, golpeando la mesa con la taza. «Un infierno silencioso, invisible, donde nadie me escuchaba, donde cada día tenía que decidir entre comer yo o darle de comer a ella, donde me miraban como una basura porque mi marido estaba lejos sirviendo a la patria. ¿Tú sabes lo que eso hace en la cabeza de una mujer?» Se hizo un silencio brutal. Julián la observó como si la viera por primera vez. Lorena temblaba. No mentía, al menos no del todo, pero algo no encajaba. ¿Y cuándo empezó a comer comida de perro? ¿Desde cuándo la tratas como si no fuera nada? Ella volvió a guardar silencio. Se llevó la mano a la frente. Luchaba contra algo interno, como si su mente tuviera partes que prefería no visitar. «Después de los 6 años, yo ya no podía con ella», murmuró. Emma empezó a retraerse. No hablaba con nadie, se encerraba. Y yo simplemente dejé de luchar. Julián la miró con asco. «¿La dejaste sola, en esta casa? ¿La ignoraste?» Ella tragó saliva. No tenía cómo mantenerla. Los trabajos eran temporales.
A veces me iba por días a limpiar casas, a cuidar ancianos. No siempre podía dejarle comida. Se acostumbró. Empezó a tomar lo que encontraba, incluso la comida del perro que tenía antes. Y cuando el perro murió, ella siguió comiendo de su plato. Yo ya no le decía nada. Julián retrocedió un paso. Sentía náuseas. La humillaste, la dejaste crecer como un animal, tu propia hija. ¿Y tú dónde estabas, Julián? ¿Dónde estabas tú? El grito fue desgarrador, pero ya no importaba. Las excusas, los reproches, todo quedaba atrás. Lo único que importaba ahora era Emma. Esa tarde, Julián llevó a Emma al parque. Ella no hablaba mucho, caminaba con los brazos cruzados, mirando al suelo. Cada sonido fuerte la hacía encogerse. Cada niño que reía la hacía mirar de reojo, con una mezcla de envidia y tristeza. Él le compró un helado. Ella lo sostuvo entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Luego se sentó en la banca, mirándolo sin entender por qué la trataba tan bien. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó con la voz más inocente que Julián había escuchado jamás. Sí, mi amor, y nunca más voy a irme. Ella bajó la mirada. Mamá dice que los papás que se van no vuelven, que tú te olvidaste de mí. A Julián se le formó un nudo en la garganta. Nunca me olvidé de ti, Emma, nunca. Pensaba en ti todos los días, pero no podía volver, y no sabía que estabas tan mal. Entonces ahora me vas a ayudar. Julián no respondió de inmediato. Se agachó frente a ella y la miró a los ojos. No solo voy a ayudarte, voy a luchar por ti. Emma parpadeó, y por primera vez una lágrima silenciosa le rodó por la mejilla. Esa noche, mientras dormía en el sillón de la sala, Julián escuchó ruidos en la cocina. Se levantó en silencio. Encontró a Emma hurgando en la alacena, con un pedazo de pan duro entre las manos. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Ella asintió, sin levantar la mirada. ¿Por qué no me despertaste? ¿Por qué? Me da miedo que te enojes si gasto comida. Fue entonces cuando Julián supo que la herida no era solo física, era profunda, psicológica. Su hija había aprendido a sentirse culpable por existir. No podía permitirlo. Al día siguiente, sin avisar, fue a la municipalidad, luego al hospital, luego al colegio. Pidió informes, buscó archivos. Descubrió que Emma no estaba registrada en ningún programa escolar desde hacía 5 años, que no tenía atención médica, que ni siquiera estaba empadronada en la base de datos de asistencia social. Era como si no existiera, como si Lorena la hubiera borrado del mapa. Esa noche, mientras su hija dormía, Julián se sentó frente a la cama, acariciando su cabello en silencio, y en voz baja le juró algo que le salió del alma. Voy a devolverte tu nombre, tu dignidad, tu infancia. Te lo prometo, hija. Pero no sabía que alguien lo escuchaba desde la puerta entreabierta. Lorena, con los ojos fríos y una expresión que lo hizo estremecer. Porque a veces los monstruos no desaparecen cuando se enfrentan. A veces pelean con más fuerza cuando están acorralados. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura, dolor y tensión contenida. Julián se dedicó por completo a Emma, reconstruyendo poco a poco lo que alguna vez debió ser su vínculo natural. Se levantaban temprano, desayunaban juntos, caminaban por el barrio, un lugar gris y descuidado que parecía haber sido abandonado por el tiempo, y terminaban la tarde leyendo cuentos o viendo películas viejas que él mismo alquilaba en una tienda cercana. Cada gesto, cada mirada, cada risa tímida de Emma era como una hebra que iba tejiendo, muy lentamente, la manta rota de su infancia. Pero el daño psicológico no era fácil de revertir. Emma tenía miedo constante a la escasez. Escondía comida debajo de la cama. Se sobresaltaba con los gritos. Y lo más doloroso, pedía permiso incluso para llorar. A Julián se le rompía el alma. No sabía qué le dolía más, haber estado lejos todo ese tiempo, o descubrir que, aunque ya estaba aquí, el pasado seguía atenazando a su hija como una cadena invisible. Y mientras trataba de ser su roca, su guía, su refugio, una sombra creciente se cernía sobre ambos. Lorena. Lorena comenzó a mostrar una actitud extrañamente pasiva. Ya no discutía, no gritaba, no se interponía. Se encerraba en su cuarto durante horas, sin decir una palabra. Pero algo en su forma de observar a Julián le provocaba escalofríos. Una mezcla de rencor,
cálculo y miedo. Una noche, después de dejar a Emma dormida, Julián la encaró. ¿Qué estás tramando? Lorena estaba sentada en la mesa de la cocina, con una copa de vino barato en la mano, como si esperara ese momento desde hacía días. ¿Y por qué crees que tengo que tramar algo? Porque de pronto ya no me desgarro la garganta como antes, porque te conozco, porque me mentiste durante años, porque no me creo que estés de brazos cruzados mientras recupero a mi hija. Ella lo miró con una sonrisa sarcástica. ¿Recuperas? ¡Qué palabra más bonita! Como si fuera un bolso olvidado en una estación. No es una metáfora, Lorena, es una realidad. Voy a sacarla de aquí. Esta casa es una ruina, esta vida, un pozo. Y tú no eres buena para ella. Ya no. Lorena bebió un sorbo y lo escupió lentamente de vuelta en la copa. No vas a poder. No tienes la patria potestad. No tienes custodia. Legalmente, Emma es mía. Julián la miró con el corazón encendido. Eso se puede cambiar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tu uniforme de héroe, contándoles a los jueces que estuviste 12 años fuera del país, sin saber si tu hija estaba viva o muerta. Ella se puso de pie, lo enfrentó a pocos centímetros. ¿Sabes lo que van a pensar cuando escuchen tu historia? Que te fuiste, que te largaste, que abandonaste a una mujer y una hija a su suerte. Aunque sea mentira, eso es lo que van a escuchar. Y yo me voy a encargar de que lo crean. La mirada de Julián era fuego puro. Te vas a arrepentir. Ella rió. Ya me arrepentí de haber tenido esa niña, de haberte conocido. Fue entonces cuando él entendió algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Lorena no solo era negligente, era peligrosa y estaba dispuesta a todo. La amenaza no fue una exageración. Al día siguiente, trabajadores sociales aparecieron en la casa, alegando denuncias anónimas por intento de secuestro de menor. Emma, que apenas comenzaba a confiar en su padre, entró en pánico al ver los uniformes y escucharlos hablar de custodia temporal y entorno inestable. No quiero irme con nadie. Papá, no me dejes, gritó, aferrándose a Julián, mientras las asistentes trataban de convencerla con una calma envenenada. Él logró frenar el procedimiento alegando ser el padre biológico y mostrando su documentación, pero quedó claro que alguien estaba manipulando los hilos para desestabilizar la situación. No tardó en confirmarlo. Uno de los funcionarios al salir le dijo en voz baja: ella tiene abogados y está armando un caso. Esa noche Julián no pudo evitar derrumbarse frente a Emma. Se sentó en el piso de su cuarto, con la cabeza entre las manos. Perdóname, hija. No estoy siendo lo suficientemente fuerte. Emma se le acercó despacio, como si fuera ella la que tuviera que consolarlo. Le acarició el cabello con una ternura devastadora. Tú eres fuerte, papá. Eres el único que no me trata como si fuera invisible. Julián la miró y comprendió que ya no podía esperar más. Tenía que sacarla de allí. Legal o no, debía hacerlo, porque a veces salvar a alguien implica romper algunas reglas. A la mañana siguiente fue a hablar con una antigua compañera del ejército que ahora trabajaba en el área de asistencia legal de menores en situación de abandono. Le contó toda la historia sin omitir ni una lágrima. Ella, indignada, le prometió mover los hilos correctos para conseguir una revisión judicial urgente. Pero va a tomar días, quizás semanas, y si tu esposa contraataca con acusaciones falsas, puede complicarse todo. La ley es lenta, la burocracia, aún más. ¿Y si en ese tiempo le hace daño otra vez?, preguntó Julián, con la mandíbula tensa. No puedo darte un consejo oficial, dijo ella, mirándolo fijo, pero como amiga, te diría que no la dejes sola nunca más. Volvió esa tarde a casa con un plan claro. Preparó una mochila con lo indispensable: documentos, ropa, medicinas, algo de dinero. Esperó a que Lorena se fuera, lo cual hacía cada noche, al parecer con algún amante, porque volvía tarde, con perfume barato y los labios manchados, y entonces despertó a Emma. ¿Nos vamos?, preguntó ella sin miedo. Solo con esperanza. Julián asintió. Sí, a un lugar donde nadie va a gritarte jamás. Tomaron un taxi hacia las afueras. Tenía un contacto que le ofrecía una casa segura, lejos de la ciudad mientras el juicio avanzaba. Un refugio donde nadie pudiera hacerles daño. Pero justo cuando estaban por llegar, el conductor recibió una llamada.
y cambió de expresión. ¿Todo bien?, preguntó Julián. Sí, solo un desvío, dijo nervioso. Pero algo no estaba bien, y entonces lo vio. Un auto negro lo seguía. Lorena, el taxi aceleró. Julián le pidió que cambiara de ruta, que tomara un camino rural. El conductor, asustado, obedeció, pero ya era tarde. En una curva cerrada, el auto negro le cerró el paso. Bajó Lorena desquiciada, con 2 hombres a su lado. No eran policías, no eran abogados, eran matones. «Devuélveme a mi hija, maldito. Tú no tienes derecho», Emma gritó de miedo, aferrándose a su padre. Julián salió del auto, poniéndose frente a ella. «Ni un paso más», dijo, con la voz de un soldado entrenado. Los hombres dudaron. Su porte, su firmeza, les hizo retroceder, pero Lorena no se detuvo. «Tú me la quitaste, tú me arruinaste la vida». «No», gritó Emma desde el auto, «tú me la arruinaste a mí». Ese grito partió la noche en 2. Los matones se miraron entre sí y se fueron. Lorena cayó de rodillas, derrotada. Y Julián, con su hija temblando entre los brazos, supo que había cruzado una línea, pero lo había hecho por amor, y ahora nada ni nadie lo detendría. ¿Qué ocurrirá cuando el caso llegue a los tribunales? ¿Podrá Julián demostrar todo lo que su hija ha vivido antes de que la ley se lo arrebate otra vez? Amaneció con un silencio que no anunciaba calma, sino la tensa espera de una tormenta. En una cabaña modesta, escondida entre colinas al borde de la ciudad, Julián preparaba café mientras Emma dormía profundamente, acurrucada bajo una manta gruesa, como si por fin su cuerpo empezara a comprender que estaba a salvo. Pero el corazón de Julián no descansaba. Desde lo ocurrido en la carretera, no había dejado de pensar en las consecuencias. Sabía que legalmente no tenía autorización para llevarse a su hija. Lo que había hecho era, técnicamente, un secuestro. Pero también sabía otra cosa. Si no lo hacía, Emma seguiría atrapada en una jaula sin barrotes, pero con gritos, humillaciones, abandono y quizás cosas peores que aún no se habían revelado. Ese pensamiento lo empujó a actuar más rápido. Encendió su viejo celular militar, uno que no estaba rastreado ni conectado a redes comerciales, y llamó a Camila, su compañera del ejército y ahora abogada especializada en derecho de familia. «¿Dónde estás?», le preguntó ella al instante, con voz urgente. «Con Emma, a salvo. Sabes que si Lorena presenta una denuncia formal, pueden emitir una orden de arresto contra ti». «Que lo hagan», respondió él sin titubear. «Pero voy a luchar. Voy a demostrar lo que vivió mi hija. Todo». Camila dudó un momento. Luego respiró profundo. «Tendrás tu audiencia. Pude mover unos contactos. Será en 5 días». El juez accedió a revisarlo por urgencia, pero debes estar listo. Lorena tiene abogados, tiene recursos, y ya presentó documentos acusándote de abandono parental, sustracción ilegal y hasta maltrato emocional. Te quiere destruir. Julián se quedó en silencio. «Entonces tengo que contar toda la verdad», dijo finalmente con voz firme, «incluso lo que aún no entiendo». Pasaron los días refugiados, Julián y Emma, como si el mundo allá afuera no existiera. Se alimentaban con lo justo, compartían historias, caminaban por el bosque, y cada noche Julián se dedicaba a sanar las heridas invisibles de su hija, sin prisas, sin presiones, solo con amor. Pero una tarde, mientras limpiaban la cabaña, Emma encontró algo, una pequeña caja de madera, vieja, oculta en el fondo de la mochila que Julián había tomado en la casa. Él la reconoció de inmediato. Era una de las cajas que había en la habitación de Lorena bajo llave. No recordaba haberla tomado, quizás lo hizo por instinto, en medio del caos. La abrió. Y el aire se volvió más denso. Dentro había documentos, papeles con firmas, recibos y cartas que Emma había escrito, cartas que nunca llegaron a él. «Papá, ¿dónde estás? Mamá dice que no me quieres. Hoy fue mi cumpleaños. Comí pan duro, pero te esperé todo el día. A veces me imagino que eres un superhéroe, porque los superhéroes siempre regresan». Las manos de Julián temblaban, y entonces encontró el sobre. Un documento firmado por Lorena. Autorización para suspender la correspondencia militar. Una solicitud formal a la base del ejército.
Por motivos personales, solicito que no se reciba ni envíe más correspondencia a nombre de Julián Echevarría. La familia se encuentra estable. Favor de no contactar más. El golpe fue tan seco como una bala al pecho. No fue el gobierno, no fue la distancia, fue ella, fue Lorena. Ella lo había borrado, ella lo había aislado, ella lo había hecho parecer ausente cuando él suplicaba por noticias. La traición era absoluta y la rabia incontrolable. 5 días después, el día del juicio llegó. La sala estaba llena de tensión. De un lado, Julián con su traje impecable, el rostro firme y su hija tomada de la mano. Del otro, Lorena, maquillada con esmero, acompañada por 2 abogados que parecían más políticos que defensores de la verdad. El juez, un hombre mayor con ojos analíticos, escuchó los argumentos con atención. Lorena habló primero. Lloró, tembló, describió a Julián como un hombre violento, ausente, obsesivo. Mostró reportes falsificados de episodios de agresión. Presentó testigos comprados que juraban haberla visto criar a su hija con dignidad. Todo sonaba perfectamente ensayado. Cuando le tocó el turno a Julián, el ambiente cambió. Él no gritó, no lloró, solo habló, con dolor, con verdad. Estuve 12 años al servicio del país, le escribí a mi esposa, le envié dinero, pedí informes. Nadie me respondía. Creí que algo les había pasado. No tenía cómo volver sin autorización. Y cuando lo logré, encontré a mi hija comiendo comida para perro, en un rincón de la casa, sola, con miedo a hablar, con miedo a existir. El juez frunció el ceño. Julián respiró profundo y colocó la caja de madera sobre la mesa. Estas son las cartas que mi hija me escribió. Nunca las recibí, porque mi esposa solicitó que me aislaran. Tengo la copia de la solicitud, firmada por ella. El juez leyó los documentos. Silencio. Entonces Camila intervino, presentando pruebas adicionales, registros de ausencias escolares, fotografías de la vivienda, informes de una psicóloga que había evaluado a Emma durante esos días. El golpe fue definitivo. Lorena se descompuso en el asiento. Por primera vez, no pudo sostener la máscara. Yo no podía sola, balbuceó, pero ya no servía. El daño estaba hecho, y la verdad había ganado. Horas después, fuera del juzgado, Julián sostenía a Emma entre los brazos, mientras ella reía como si fuera la primera vez que el aire no dolía. ¿Y ahora qué pasa, papá? Ahora empieza nuestra vida. El juez había fallado a su favor. Le otorgó la custodia provisional mientras se abría el proceso formal de guarda definitiva. Lorena enfrentaría cargos por negligencia y falsificación de documentos. Pero Julián no pensaba en eso. Pensaba en el futuro, en construir un hogar desde cero, en enseñarle a su hija que el amor verdadero no se grita, se demuestra. Y por fin Emma pudo dormir sin miedo. El cielo estaba despejado, como si el universo por fin le concediera a Julián y a Emma un respiro. Después del juicio, se mudaron a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos oscuros y de la mirada corrosiva de quienes alguna vez fueron vecinos indiferentes. Era un espacio modesto, de paredes claras, con el ruido justo y la paz suficiente para comenzar de nuevo. Julián había conseguido un empleo de seguridad en un hospital local, mientras gestionaba la custodia definitiva. Emma, por primera vez en años, fue inscrita en una escuela. Verla con uniforme, con una mochila nueva colgando de los hombros y un cuaderno limpio entre las manos, fue una imagen tan poderosa para Julián que tuvo que voltearse para que no la viera llorar. Pero el camino hacia la reconstrucción era largo, más largo de lo que cualquiera podía imaginar. Las primeras semanas en la escuela no fueron fáciles para Emma. Aunque era inteligente y tenía una mirada curiosa, su voz seguía siendo baja, temerosa. Sus compañeros la observaban con la desconfianza natural que los niños tienen hacia lo que no entienden. Ella no sabía jugar, no sabía reír como los demás, no sabía compartir, y los otros niños, sin querer, la empujaban a recordar. ¿Por qué no hablas rara? ¿Por qué hueles a medicinas? ¿Por qué no sabes sumar si tienes 12 años? Julián se enteró cuando la psicóloga del colegio lo llamó.
Ella tiene lagunas enormes, señor Echevarría, no solo en lo académico, también en su desarrollo emocional. Tiene la edad, pero no la experiencia. Necesitará apoyo constante, no solo en casa, también psicológico. Él asintió, no lo sorprendía, pero sí le dolía. ¿Y tiene posibilidad de recuperar el tiempo perdido? La mujer lo miró con compasión sincera. Con amor, sí, pero no será rápido y usted también necesitará ayuda. Esa noche Julián preparó una cena especial. Pastas con salsa de tomate y pan tostado. Encendió unas velas pequeñas en la mesa, puso música suave y esperó a que Emma regresara del baño. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó ella, al ver la escena. Porque sobreviviste, y cada día que lo hagas, vale la pena celebrarlo. Emma sonrió por primera vez sin miedo. Papá, yo estoy bien. Julián se le acercó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos pequeñas. No, pero vas a estarlo, y eso es lo importante. Sin embargo, el pasado no desaparece solo con distancia, se esconde, se duerme y a veces despierta con fuerza. A mitad de esa semana, Julián recibió una carta certificada. Era una citación judicial. Lorena había apelado. Buscaba anular el fallo de custodia. Su argumento: inestabilidad emocional del padre, entorno no adecuado, manipulación de la menor, era su último golpe. Desesperado pero legal. El juicio sería en 2 semanas, y esta vez podía perderlo todo. La noticia lo dejó devastado. Volvió al departamento con las manos temblorosas, sin saber cómo decírselo a Emma. Pero no hizo falta. Ella lo notó de inmediato. Pasó algo malo. Él intentó negarlo, pero su hija lo miraba como si pudiera ver a través de sus costillas. ¿Va a volver mamá? Esa pregunta lo desgarró. Va a intentarlo, pero no lo vamos a permitir. Está bien. Emma bajó la mirada. ¿Y si me lleva? ¿Y si me alejan de ti otra vez? Julián se arrodilló, la tomó del rostro y habló con voz firme. Voy a luchar por ti con todo lo que tengo. No hay nada en este mundo que me pueda separar de ti otra vez. Ella asintió, pero la sombra ya estaba sembrada de nuevo. A la mañana siguiente, Julián hizo algo que había evitado por años. Fue a terapia. Entró en el consultorio de un viejo psicólogo recomendado por Camila. Un hombre de barba blanca, ojos tranquilos y una paciencia infinita. ¿Y por qué viene hoy después de tanto tiempo? Porque estoy empezando a entender lo roto que estoy. Y no puedo ayudar a mi hija a sanar si yo mismo sigo herido. Durante horas, Julián desnudó su alma. Habló de la guerra, de los cuerpos, del silencio, del abandono, de cómo se culpaba por no haber regresado antes, por haber creído que las cartas simplemente habían dejado de llegar. El psicólogo solo lo escuchó, no interrumpió, no lo juzgó. Al final de la sesión le dijo: el amor de su hija no se basa en el tiempo que estuvo lejos, sino en lo que está haciendo ahora. El pasado no se borra, pero se puede resignificar, y usted ya lo está haciendo. Con renovada determinación, Julián decidió preparar la defensa más poderosa para el juicio, la verdad completa. Buscó antiguos vecinos. Algunos, avergonzados, aceptaron testificar que vieron a Emma sola, desnutrida, a veces buscando comida en la basura. Camila logró reunir informes médicos, evidencias del retraso escolar y un testimonio clave, el de la psicóloga del colegio. Pero hubo algo más. Emma, por decisión propia, pidió declarar: quiero decirle al juez cómo era mi vida antes y cómo es ahora. Julián dudó. Temía que el proceso la dañara aún más, pero Emma lo miró con una seguridad que no había visto nunca en ella. No me van a callar otra vez, papá. Días antes del juicio, Julián volvió a soñar con la guerra, explosiones, arena, gritos, pero ya no despertó con miedo. Despertó con una idea, algo que cambiaría todo. Llegó el día. El juzgado estaba repleto. La apelación de Lorena había sido respaldada por una organización legal que defendía a madres injustamente separadas de sus hijos. Todo era una farsa construida sobre manipulación y apariencia, pero Julián no estaba solo. Camila, la psicóloga, 3 testigos, un informe de desarrollo infantil, y Emma, con trenza, vestido sencillo y una mirada firme que nadie esperaba.
¿Puedes decirnos cómo era tu vida antes de que tu papá regresara?, preguntó la jueza con voz maternal. Emma tragó saliva. Su voz era suave, pero clara. Comía sola. Dormía en el suelo. Me decían que papá no me quería, que no servía para nada. A veces me daban comida de perro. Y me decían que eso era lo que yo merecía. La sala quedó helada. ¿Y cómo es ahora? Ella miró a su padre y sonrió. Ahora sé que valgo, que tengo un nombre, que puedo ir a la escuela, que alguien me escucha, que alguien me abraza cuando tengo miedo. Lorena quiso gritar algo, pero fue silenciada por su abogado. Julián la observó con piedad, ya no rabia, piedad, porque ella había perdido algo irrecuperable, el amor de su hija. La jueza dictó sentencia ese mismo día. Otorgo la custodia definitiva al señor Julián Echevarría. La madre biológica queda inhabilitada por tiempo indefinido hasta nuevo dictamen. Esta sala considera que se ha cometido una negligencia grave y continuada sobre la menor. Julián cerró los ojos y por fin sintió paz. Emma lo abrazó como si lo necesitara para respirar. Y por primera vez, era él quien lloraba sin esconderse. Esa noche, de regreso en casa, Julián cocinó arroz con pollo como le gustaba a Emma. Vieron una película y se quedaron dormidos en el sofá, ella abrazada a su brazo, él con la frente sobre su cabeza. Era el final de una guerra y el principio de la reconstrucción. El juicio fue un evento público, no porque fuera televisado, sino porque los susurros, las miradas de la gente y los titulares de los periódicos locales ya habían hecho su trabajo. El soldado que volvió a casa para encontrar a su hija, comiendo comida de perro, era morboso, sí, pero también profundamente humano. Durante semanas, Julián asistió cada día al tribunal. Se sentaba en silencio, con la espalda recta y la mirada firme. No se inmutaba ni siquiera cuando el abogado de Lorena intentaba victimizarla, presentándola como una madre abandonada, sola, superada por las circunstancias. Julián jamás interrumpió. Solo lo hizo una vez, cuando el abogado sugirió que Emma siempre fue una niña rara y que exageraba sus recuerdos. «Retire eso», dijo Julián con una voz tan grave y serena que hizo eco en toda la sala. El juez lo miró y no dijo nada. No hizo falta. La autoridad moral de un padre que había vuelto del infierno no se discute. Emma, por recomendación del psicólogo forense, testificó en una sala aparte. Su declaración fue contundente, dolorosa, cruda, pero clara. Contó con detalle los castigos, las humillaciones, las veces que su madre la encerró sin comida o la obligó a dormir en el suelo. Cuando mencionó que su madre le decía, «Eres un estorbo, ojalá tu padre se hubiera muerto allá», la fiscal tuvo que pedir una pausa. Muchos en la sala no pudieron contener las lágrimas. Lorena fue declarada culpable de maltrato infantil agravado y negligencia criminal. La sentencia, 18 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10. Pero Julián no celebró. No hubo alegría en su rostro, solo un largo suspiro, uno que llevaba retenido más de una década. La verdadera victoria no era verla tras las rejas, era ver a su hija dormir sin miedo. Pasaron los meses. Emma comenzó terapia intensiva. Al principio no hablaba mucho. Se sentaba frente a la terapeuta y hacía dibujos. Al tercer mes, dibujó un soldado sosteniendo a una niña de la mano. Ambos estaban de pie frente a una casa con jardín. «¿Quiénes son?», preguntó la psicóloga. «Es mi papá y yo», respondió Emma, sin dejar de colorear. «¿Y están en casa?». Emma negó con la cabeza. Luego señaló una montaña detrás de la casa. «Allí vamos a construir una nueva». Julián vendió todo lo que le quedaba. No necesitaba mucho. Con la ayuda del ejército y un grupo de excompañeros, encontró un terreno lejos del ruido, en un pueblo al pie de la montaña. Ahí construyó una cabaña, pequeña pero luminosa. Emma decoró su cuarto con luces de colores y fotos de cosas que quería lograr. Una de ellas, ser veterinaria. «¿Por qué eso?», le preguntó Julián sonriendo. «Porque sé lo que es tener hambre y no poder pedir ayuda». Un día, mientras caminaban por el bosque, Emma se detuvo y miró a su padre. «Papá, ¿tú también tuviste miedo cuando estuviste en la guerra?». Julián la miró con ternura. «Todos los días. ¿Y qué hacías? Pensaba en ti».
Emma lo abrazó sin decir nada más. En ese abrazo había más curación que en cualquier medicamento. Los años pasaron, lentamente, con cicatrices, sí, pero también con paz. Emma volvió al colegio y por primera vez hizo amigos. Tenía pesadillas algunas noches, pero Julián siempre estaba allí para calmarla. Le leía, le cantaba, le cocinaba, le devolvía, poco a poco, todo lo que le habían quitado. Y cuando cumplió 18, Emma pidió ir al cementerio donde estaba enterrado el abuelo militar que nunca conoció. Se arrodilló frente a la lápida, dejó una flor y dijo: «Gracias por tu hijo, él me salvó la vida». Ese día, en la cima de la montaña, Julián y Emma miraron el atardecer juntos. «¿Crees que alguna vez dejaremos de recordar lo que vivimos?», preguntó ella. «No, pero eso no es malo», respondió él. «¿Por qué? Porque cada cicatriz nos recuerda que sobrevivimos». Esta historia no es sobre una madre cruel, ni sobre un soldado que regresa del infierno. Es la historia de una niña que fue silenciada y aprendió a hablar de nuevo, de un padre que creyó haber fallado, pero terminó siendo el salvavidas de su hija. Emma no fue salvada por la justicia, ni por la cárcel, fue salvada por algo más poderoso: el amor constante, la presencia inquebrantable, el coraje de quien no huye del dolor, sino que lo enfrenta. Porque a veces la batalla más dura no se libra en el campo de guerra, sino en el corazón de una casa rota, y el verdadero héroe es quien decide quedarse, escuchar y reconstruir.